Sean todos bienvenidos al repaso de la escuela sabática de este sábado. Es el tercer trimestre, es la número 3. Para eso el día de hoy nos acompaña el hermano César. Él es maestro de escuela sabática, él es anciano de iglesia y bienvenido, hermano César. Para mí es un gusto, una bendición estar aquí hoy y poder meditar en esta lección y compartir con todos los hermanos y los amigos que se puedan conectar en esta ocasión. Perfecto. Vamos a iniciar, como todos los sábados, voy a hacer la lectura del texto para memorizar y si por favor nos puede guiar en una pequeña oración. ¿De acuerdo? El texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios 1:10 y dice de la siguiente manera: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por la bendición de estar aquí y poder meditar y compartir tu palabra. Te pedimos tu bendición para este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos este repaso y seguimos sobre la carta de 1 Corintios, en la cual el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia, y después de los primeros nueve versículos en los cuales vemos que él habla sobre ellos y los felicita por su vida espiritual, ahora vemos que a partir del versículo 10 en adelante salta a notar un tema, que es las diferencias dentro de la iglesia de Corintios y qué problema había en cuando se hacen diferentes tipos de grupos dentro de la iglesia, hermano. Cuéntenos un poco sobre el día lunes. Sí, vemos qué importante es la unidad en la iglesia, porque vemos que el apóstol Pablo, brevemente de presentarse como apóstol de Jesucristo, los felicita y aborda este problema que es la desunión en la iglesia. Entonces, es una lección muy importante que hoy vamos a tocar para aprender cómo tener esa unidad para la que fuimos llamados como iglesia y para poder cumplir la misión que se le fue entregado a la iglesia de Cristo en este tiempo. Amén. El día domingo podemos ver que el apóstol Pablo lo que hace es denotar un problema. Habían grupos cerrados dentro de la iglesia de Corintios. Y este problema, que era estos grupos cerrados, habían discusiones dentro de la iglesia y que habían llegado hasta cierto punto a escalar a mayores instancias. Hasta algunas habían llegado a temas legales. Entonces, ¿qué nos dice la lección sobre el día domingo acerca de los problemas de estos grupos cerrados dentro de la iglesia? Sí, el día domingo nos habla de en qué consistía esta división que se había formado en la iglesia, grupos que se habían formado. Valga recalcar que no es por temas doctrinales, no es por lo que enseñaron estos líderes, porque sabemos que era el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Apolos también, que eran discípulos que habían recibido el evangelio directamente casi de Cristo. Entonces nos habla, en estos versículos nos habla que consistía en que ciertos líderes habían pasado por las iglesias de Corinto y habían predicado y habían bautizado a muchos hermanos, y lo que se había formado era que dejaron de ver el mensaje que se les había entregado y pusieron los ojos en decir: yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Entonces ahí se formaron estos grupos y sin darse cuenta llegaron a ser, el apóstol Pablo lo menciona, carnales, porque pusieron la mirada no en lo espiritual, sino en lo terrenal. Y yo quiero leer Colosenses 3:1, como el apóstol Pablo habla aquí y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el 2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Entonces, estos grupos se habían formado dejando de ver el mensaje, el evangelio, y poniendo la mirada y haciendo estos grupos que son un problema, el más grande que puede existir en la iglesia, porque como ya lo mencioné, distorsionan el evangelio de Cristo y la misión que se le fue entregada a la iglesia en este tiempo. Y nos aleja de lo que realmente es importante, ¿no?
dentro de la iglesia. Ahora, el día lunes lleva como título Centrados en Jesús, y justo es lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué importancia tenía dentro de la iglesia de Corintios y dentro de nuestra iglesia el centrarnos directamente en Jesús como líder de nuestra iglesia y no en quien predicó o líderes en ese momento? Sí, aquí un punto muy interesante y muy importante que nosotros debemos entender como hermanos es que la unidad de la que el apóstol Pablo está hablando aquí y la unidad que Cristo enseñaba no se puede obtener por lazos terrenales o por, digamos, amistades o hermandad, que son frutos que debemos de practicar, muy importantes, pero el apóstol Pablo nos habla de que la unidad solamente se puede obtener poniendo a Jesús en el centro de nuestra vida y viendo todo de la manera espiritual. Y nosotros podemos encontrar ese concepto, esa base en Juan 17:20, una oración que Jesús hace por sus discípulos y por todos. Vamos a leer, los invito a leerlos y dice así, San Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y noten lo que dice el 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, cuando nosotros no tenemos o no hemos obtenido esa unidad que solo es a través de Cristo, de su palabra, y siguiéndolo solamente a Él, nosotros no damos ese testimonio de que Jesús fue enviado y la gente no va a creer porque hay desunión en nuestra iglesia. El evangelio de Cristo pierde su eficacia porque Él nos llama a ser uno, como Él es uno con el Padre, y nosotros todos debemos de ser uno con Él. Entonces es bien importante esto. Y hay otra cosa que quiero agregar yo que es muy importante, pienso yo. Nosotros todos somos diferentes. Todos somos diferentes, pensamos diferente, así que la unidad que Cristo habla no es una unidad uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vamos a hacer lo mismo de la misma manera o vamos a pensar de la misma manera. Nosotros, en el ámbito terrenal, nosotros podemos pensar como pensamos, todos pensamos diferente, hacemos las cosas diferentes, pero cuando lo traemos al ámbito espiritual, aunque todos somos diferentes, unos tienen dones, otros tienen mejores dones y todos en esa uniformidad que tenemos, que no somos iguales, pero cuando nosotros traemos todo eso a Cristo, yo hago un ejemplo, una orquesta donde hay, digamos, muchas voces que se unen, todos cantan diferente, todos tienen su nota, y instrumentos hay muchos también, pero todos se someten para que una melodía pueda sonar diferente. Igual nosotros con nuestras diferencias y todo, cuando nosotros las sometemos a Cristo y lo seguimos como Él, el único maestro que nos ha enseñado, nos ha dejado ese camino, Pablo dice, nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestras diferencias a Dios, viene la armonía y la unidad que Cristo quiere en la iglesia. Así que eso es muy importante, que todos, aunque somos diferentes, busquemos la unidad en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, siguiendo al Maestro. Amén. Muy bien, entonces, durante esta semana hemos repasado diferentes problemas que tenía la iglesia de Corintios y que también se puede ver reflejados, como lo dije en las semanas pasadas. La iglesia de Corintios es un mensaje que es para una iglesia en específico, pero también es para nuestra iglesia actualmente. Entonces podemos vernos reflejados ellos, que dentro tal vez de nuestra iglesia tal vez también hay grupos pequeños, hay grupos cerrados, hay grupos que no dialogan entre sí, no trabajan juntos porque estamos concentrados en ver cosas terrenales y no en lo espiritual. Y debemos, como dice el día lunes, dejar ese tipo de actitudes y comenzar a fijarnos en lo que de verdad importa, que es Cristo. Ahora, el día martes nos lleva a revisar dos términos: la verdadera sabiduría y la madurez espiritual.
Pablo nos habla de estos dos términos que son necesarios para una unidad en Cristo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, e incluso en Corintios 3:1 Pablo menciona esto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños. Entonces aquí primero vamos a ver los carnales o como niños. Pablo le llama a estos hermanos o a estos líderes carnales como niños cuando dejan de ver lo espiritual y ponen los ojos en lo terrenal, en lo carnal, en lo que no importa verdaderamente para el Evangelio. Pues el Evangelio es palabra de Dios, palabra de vida. Entonces, los maduros son aquellos que ponen la mirada en las cosas espirituales, en el mensaje, en la palabra de Dios. Incluso en 1 Corintios 2:14, Pablo dice esto, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La vida de en la iglesia debe ser puesta la mirada en Jesús y en su palabra, y así vamos a ser siempre maduros espirituales, porque vamos a ir tras la palabra de vida, el evangelio que es para salvación de nuestras almas y también para los que puedan también conectar con ese evangelio que Cristo vino a mostrarnos para tener esa unidad. Amén. Entonces, estamos entendiendo que para obtener la sabiduría, la verdadera sabiduría y la madurez espiritual de la que habla Pablo, es importante dejar de pensar en cosas terrenales y comenzar a fijar los ojos en lo espiritual, ¿no? Y comenzar a entender que es necesario alcanzar una madurez espiritual para poder hacer lo que nos menciona en el siguiente día, el día miércoles, porque el siguiente día tiene como título un servicio como el de Cristo. Entonces, nos invita el título a pensar que tenemos que aprender a servir como lo hacía Cristo, pero para poder servir como lo hacía Cristo, lo que tenemos que hacer es tener esa madurez espiritual para poder hacerlo de la manera correcta. ¿Qué nos puede decir, hermano? Sí, en este caso, Pablo llama especialmente a los líderes, porque sabemos que en el mundo siempre hay desunión. Puede ser por pensamientos, por decir, políticos, filosóficos o religiosos. Y aquí es donde entra la iglesia de Cristo. Nosotros como líderes o los líderes que están pues puestos por el Señor, ¿cómo pueden para que esto no entre a la iglesia, o si también hay divisiones en muchas áreas, cómo podemos ser la solución a digamos, grupos que se hacen? Y aquí nos habla de un servicio en humildad. Dice que la actitud del líder tiene mucho que ver. Los líderes de la iglesia deben tener muy claro que somos administradores nada más, que somos personas que Dios buscó para guiar a su iglesia. Entonces, es bien importante saber eso. No somos la ley, nosotros no decimos qué está bien y qué está mal, solo guiamos a los hermanos a ver lo que Jesús dejó y que dice que está bien y que está mal. Entonces, el servicio a Cristo es siempre estar del lado de la verdad, del mensaje que Él enseñó para nosotros, para que seamos cada vez más espirituales y podamos cumplir esa misión como iglesia, y que esto pueda alcanzar a más personas cuando vean nuestra unidad en Cristo. Amén. Pero también es importante entender que un servicio como el de Cristo, como usted lo menciona, es que los líderes y que la iglesia entienda de que al fin y al cabo la persona que está adelante, que es director de algún ministerio, pastor, etcétera, es un, como usted lo mencionó, como un administrador de la obra de Dios, mas no es la imagen de la obra de Dios. La imagen en específico es Cristo Jesús. Cristo se encarga, es el principal ejemplo hacia donde nosotros tenemos que mirar cuando vamos a hacer un servicio como el de Cristo. Porque Cristo predicó perfectamente con el ejemplo. No necesitaba las cosas que decía, las sustentaba con su vida y con lo que él hacía diariamente. Porque eso es justo lo que nos habla el día jueves. El día jueves nos dice,
vivir un estilo de vida que refleje la cruz. Y nos habla de un término bastante interesante que es la teología de la cruz. ¿Qué es la teología de la cruz, hermanos? La teología de la cruz se refiere a que la cruz es la máxima expresión de la revelación de Dios para nosotros. Es donde nosotros podemos tener la seguridad de un Dios que dio su vida por nosotros y que nosotros, así como Él vino desde el cielo, Él vino a servir, Él vino no a ser servido, incluso Él lo menciona, ¿no? Entonces, nosotros como líderes, Pablo dice que los líderes deben ser honrados, deben ser escuchados, pero nosotros como líderes, cuando eso no pasa en la iglesia, cuando se arma, digamos, alguna discusión, pero un líder debe saber a quién le sirve. Y cuando tú estás del lado del mensaje de Dios, del evangelio de Cristo, y aún así no te dan, digamos, el respeto que te merece, no importa. El apóstol Pablo dice que quien nos va a juzgar va a ser Dios. Entonces es bien importante, incluso él lo menciona en Gálatas 1:10, dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y nosotros aquí vemos que no importa lo que al líder le pasa, si nosotros somos siervos de Dios, vamos a seguir siendo fieles aún cuando no obtenemos, digamos, el respeto que tal vez se merece, ¿no? Entonces, porque nosotros le servimos a Cristo y no le servimos a los hombres. Entonces, la cruz refleja eso, una vida, incluso Pablo es un gran ejemplo de eso, que él sufrió por el evangelio y él estaba aún así dispuesto a hacerlo. Incluso él habla de que en las prisiones era por las iglesias, ¿no? Y él se gloriaba en las prisiones y en todas las persecuciones que él padecía, ¿no? Y me imagino que él recordaba todos estos versículos que incluso Jesús decía, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del evangelio, este la salvará. Entonces, nosotros debemos de tener este servicio a Dios, mirando la cruz y sabiendo que Dios es el que va con nosotros y debemos de serle fiel a Él y no a los hombres. Es importante también entender que el servicio como lo hizo Cristo también está dentro de los parámetros de la humildad y cómo Cristo humildemente servía a los demás. Y le mencionaba lo de la madurez espiritual porque para tú poder servir a alguien, servir a la iglesia, servir a tus hermanos, mirando hacia Cristo y viendo cómo Cristo sirvió a todos antes de a sí mismo, también necesitas una madurez espiritual. No necesitas estarte preocupando por las cosas terrenales, ni por lo que el mundo y las personas piensan, sino tienes que estarte preocupando por lo que Cristo hacía y cómo yo quiero servir a lo que Cristo hacía con mis propias acciones. Ahora ya para concluir este repaso de la lección de esta semana, me gustaría, hermano Seda, si es que usted nos puede hacer un pequeño resumen y una conclusión para luego culminar con este repaso de la escuela sabática. Sí, claro. La conclusión que podemos en esta lección atesorar es que la unidad en la iglesia es la base para cumplir, para lo que la iglesia fue llamada y para cumplir el ministerio que se le fue encomendado, que fue predicar el evangelio. Y solo lo podemos hacer en una perfecta unidad en Cristo, que solo se obtiene a través de lo espiritual, a través de tener a Cristo como en el centro de nuestra vida y un servicio en humildad y siempre reflejando el carácter de Cristo. Entonces, eso es lo que podemos aprender en esta lección y ponerla en práctica también. Incluso para terminar, yo voy a leer un versículo. Gálatas 2:20 nos dice mucho. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí está un pilar del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros, nuestras diferencias en la iglesia,
venimos y la sometemos a la voluntad de Cristo, vamos a encontrar esa perfecta unidad que solo da Cristo Jesús. Así que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano César, por acompañarme en el repaso de la escuela sabática de esta semana. Y muchas gracias a todas las personas que se conectan y pueden acompañarnos para repasar juntos la tercera lección de este tercer trimestre. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.